Bien, bienvenidos a este seminario sobre Schopenhauer. Eh, Quisiera comenzar con una introducción al contexto histórico, ¿no?, en el que vive eh, Schopenhauer. Creo que no podemos entender del todo la obra de Schopenhauer sin el contexto histórico en el que vivió. Nace el 22 de enero de 1788. Eh, lo primero que llama la atención de la fecha, por supuesto, es que es un año y unos 5 meses, 6 meses antes de la Revolución Francesa. Eh, Nace en una ciudad libre, alemana. No podemos hablar de Alemania unificada sino hasta 1870, después de la derrota francesa por parte de Prusia, ¿no? Pero tenemos sí una serie de principados, los principados alemanes, que van a elegir hasta muy poco después del nacimiento de Schopenhauer una serie de electores. Es decir, que cada principado va a tener un elector o un príncipe elector. No todos los principados tienen príncipes electores, algunos realmente tienen príncipes, pero los príncipes electores se llaman electores porque se encargan de elegir al emperador de lo que es el Sacro Imperio Romano Germánico. Eh, Sin embargo, imperio que se suele en la historiografía alemana vincular de alguna u otra manera, quizás de manera un poco anacrónica, con Alemania, ¿no? No es el caso, por supuesto, pero sí podemos decir al menos que este territorio abarca más o menos lo que será Alemania tras su unificación y lo que sigue siendo Alemania hoy. Eh, Abarca, por supuesto, otros territorios también, eh, pero los alemanes lo siguen concibiendo de alguna manera como una especie de precursor, ¿no? Eh, es el Heilige Deutsche Römische Reich, ¿no? El Sacro Imperio Romano Germánico. No voy a entrar en la historia del imperio. Lo importante aquí es que Schopenhauer eh, no nace dentro de un principado, nace en una ciudad alemana, pero es una ciudad libre, es una ciudad de comerciantes que forman parte de lo que entonces se llamaba la Liga Hanseática, que de alguna manera controlaba el comercio, era una especie de cártel de comercio, y controlaba las rutas marítimas, por así decirlo, que vinculaban al mar Báltico con el mar del Norte, ¿no? Entonces, una ciudad principalmente comercial, eh, pero es una ciudad sumamente interesante porque será una vez que Alemania se unifique, eh, pasará a ser una ciudad propiamente alemana, eh, y sin embargo, tras la derrota de Alemania en el siglo XX, en las dos guerras mundiales, pasará a ser parte de Polonia, Gdansk.
Entonces es una ciudad sumamente eh, ecléctica, podríamos decir. Tiene elementos alemanes, tiene elementos polacos, tiene muchos elementos judíos, eh, cosa que es interesante eh, en términos de la riqueza, tanto comercial y demás, como eh, cultural de la ciudad. Eh, Schopenhauer mismo, sin embargo, eh, era un eh, hijo de un comerciante, eh, podemos llamar, podemos llamarle holandés, a pesar de que suene eh, anacrónico. Eh, Podemos usar la palabra flamenco, ¿no? Quizás sea más precisa. Eh, pero bueno, estamos hablando principalmente eh, de las Provincias Unidas, ¿no? Las Provincias Unidas, lo que hoy llamamos Holanda. Eh, Sin embargo, Schopenhauer se va a incorporar a la academia. Eh, Primero se va a incorporar a la Academia